Bueno, hoy tenemos un invitado especial que me da muchísimo gusto en conocerlo porque, bueno, pues es fray franciscano y tiene un don que Dios le dio, que es tomar fotos, además de muchos otros dones, ¿verdad? Que tiene y que ahora vamos a conocer, pero es conocido como Fray Foto. Y para que lo busquen en su perfil, que lo tiene súper bonito de Instagram. Y nada, hoy vamos a conocer un poquito de su vida, vamos a conocer un poco de lo que Dios ha hecho, cómo ha sido su camino, ¿no? Entonces, hay que aprovechar el tiempo. Vamos de una vez. Y bienvenidos a todos que están llegando por primera vez. Esto es Historias de Conversión. Aquí estás. Hola, Hola. hola, saludos, paz y bien. Paz y bien, qué gusto, qué El gusto es gusto. mío, el gusto es mío, Vero. Por fin. Por fin. Ay, wow. Yo tengo una ¿Cómo es? duda muy crucial. Yo tengo una Sí, duda claro. así existencial, pero es ¿Cuál? profunda mi pregunta. ¿Cómo te ¿Cuál? llamas? Me llamo, me llamo Fray Javier. Javier, Ajá. Javier Es que no hay por García. ninguna parte. O sea, de verdad que lo busqué. O sea, digo, tampoco busqué así, pero dije, no, tiene que estar ahí. No, Fray Foto. No, Mira, Fray Foto. Yo no. la, esta cuenta de Instagram es una cuenta nueva, porque mi cuenta pasada me la hackearon. Mi cuenta pasada se llamaba Fray Javier y las demás redes sociales se llamaban Fray Foto, pero mi Instagram pasado, que yo tenía mucho tiempo con él, se llamaba Fray Javier. Y entonces me la hackearon en el mes de noviembre y me la eliminaron. Se metieron, Me borraron, acuerdo. Me si te acuerdo. Fue, acuerdas. claro, claro, fue toda una tragedia. Exacto. Entonces a esta le llamé Fray Foto y ya. Pero mi nombre es Fray Javier. Ah, ya está. Qué bien. Gracias. Pues nada, bienvenido esta noche. Muchas Estamos gracias. contentos de que esté por aquí, de verdad. El gusto es mío, el gusto es mío. Pues nada, Javier, la idea entonces es esta, que nos platiques un poco de lo que ha sido tu vida, o sea, en el sentido de cómo Dios entró, Claro que de sí. cómo terminaste ahora de ser sacerdote, ¿verdad? Llevas poquito, ¿no? De ordenado Poquito, sacerdote. en Un el mes de año. agosto. El 2 de agosto Apenas, me ordenaron apenas. apenas estrenando todavía el sacerdocio. Luna Y de miel todavía. luna de miel, exactamente. Al final queremos la bendición porque es una bendición que viene Claro que cargada sí. de una indulgencia especial, porque a Gracias, los claro que recién sí. ordenados tenemos una gracia especial cuando recibimos, ¿verdad? Una bendición en el primer año de Sí es, ordenados. Es así correcto, es. ¿verdad? Es Sí. correcto. Entonces, con bendición incluida, para que se queden Claro que hasta el sí. final. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muy bien, pues entonces, a ver, ¿cómo ha estado eso? O sea, desde chiquito estás en un camino de fe o todo lo contrario y de repente Dios hizo así y te revolvió Sí. la vida. Todo lo contrario. Para mí, cuando me preguntan acerca de mi vocación, yo siempre digo que la vocación para mí es un misterio que se va develando con muchísima paciencia, y siempre pide día con día una respuesta generosa, ¿verdad? A veces somos muy generosos, a veces no tanto. Pero no, si tú me haces la pregunta en general, si yo desde niño quise ser sacerdote o practicaba mucho mi fe, no fue así. Yo hice mis Ujú. sacramentos a los 21 años de edad, ya grande, no tenía, nunca fui al catecismo, nunca fui a la iglesia. A los Pero 21 espérate, años, ¿pero eras bautizado o no? nada. O sea, tu bautismo, primera comunión, confirmación, todo a partir de los En la, 20 años. en la Semana Santa del 2007 hice todo. Ah, no. A ver, saquen sus palomitas, ¿sí? Saquen sus Hay palomitas, que muchísimo. esto va a estar muy bueno. Entonces, Por eso, por, e- por eso les comparto a toda la gente que nos está escuchando que cuando Vero me preguntó que cómo le poníamos al título,
una de las cosas que yo siempre, en las cuales describo mi vocación así, pues es como las palabras de San Pablo, con temor y temblor, porque, porque yo tenía muchísimo miedo de responder cuando descubrí eh, este sentimiento, esta sensación, que al final de cuentas es lo que decimos llamado, ¿verdad? Porque tenía mucho temor, ¿no? Tenía muchísimo miedo, porque todo era nuevo para mí, ¿no? Y anuado a responder, a ser cristiano, a recibir la fe, a practicar la fe, estuvo casi pegado el llamado a ser franciscano y a ser sacerdote. Entonces, pues, imagínate, saca las palomitas. Aquí las tengo. Sí, Entonces, a ¿cómo ver, ¿cómo ves? fue tu historia? A ver, ¿qué pasó? Mira, pues crecí en una familia buena, mis padres son unas buenas personas que gracias a Dios, después de que yo ingresé al convento, han practicado su fe. Mi hermana, gracias a Dios, se casó por la iglesia. Tengo una hermana y se casó por la iglesia. Pero bueno, yo crecí en un ambiente pues familiar sano, bueno. Yo era un joven que pues tenía muchos ideales, ¿no? Quería ser exitoso en cuanto a mis estudios. Yo estaba estudiando la carrera de Administración de Empresas y Marketing. Me gradué en el año 2006. Pues todo, ¿no? Crecí en una familia sana, una familia que me educó con valores, ¿no? Con valores humanos, pero pues nunca practicamos la fe, ¿no? Ese lado sí estaba. Pero fíjate que en mi interior, como quiera, o sea, pues yo creía en un ser más grande que yo, que le llamaba Dios, ¿verdad? No precisamente el Dios de Jesús, pero pues yo creía en un Dios que me ayudaba en mis angustias, en mis momentos difíciles, en mis problemas a veces o dificultades. Pero fue en el año 2006 que yo estaba teniendo una relación con una persona, con una mujer, y ella practicaba mucho la fe. Sus padres eran muy, pues, católicos, muy cristianos. Y entonces me invitó a un retiro, y este retiro era un querigma, ¿no? Donde hablamos de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, pues yo fui al retiro, era un retiro de 3 días, viernes, sábado y domingo, en un lugar muy bonito, donde se prestaba mucho pues, para la meditación, para la reflexión. Y la verdad que los expositores y los temas estuvieron de maravilla. Bueno, yo salí de ahí encantado de querer buscar una parroquia para empezar a practicar mi fe. O sea, yo dije, yo quiero empezar a practicar mi fe. Entonces, a las semanas siguientes del ¿Cuántos años tenías ahí? 20, pues fue un año atrás, ¿verdad? Entré a los 22 al convento. Entonces, pues bueno, fui a una parroquia, pedí pues cómo se le hace, ¿verdad? Obviamente, pues ya era una persona adulta, pues no voy a ir al catecismo con los niños, pero pues hay catecismo para adultos, ¿no? Y entonces pues me inscribí y empezaron las pláticas y la formación. Y en esas pláticas y en esa formación pues empecé a conocer jóvenes de parroquia, ¿no? Empecé a conocer jóvenes que practicaban su fe, que pues que estaban inmiscuidos en todo este ambiente. Inclusive esos jóvenes daban temas a veces a los que estábamos preparándonos para sacramentos para los adultos. Entonces, pues empecé a hacer amigos, ¿no? Me empezó a interesar muchísimo el visitar asilos, ¿no? Casa Simón de Betania, no sé si las conozcas, Madre Ana Jaramillo, que tiene enfermos de VIH, asilos de niños, los Señores de la Misericordia. Pues empecé a visitar y me empezó a interesar muchísimo ese aspecto. Pero justamente estando en unas pláticas de formación, el grupo de jóvenes un día me dicen, pues oye Javier, vamos a ir a un convento, en donde pues, nos están invitando a una misa, nos acompañas. Y pues yo, pues sí, ¿verdad? Pues, para mí todo era nuevo, para mí todo era una aventura, entonces yo estaba entusiasmadísimo y de verdad que tenía muchísima energía, muchísimo curiosidad, todo era novedad. Ujú. Entonces, pues fui y era el convento de Padre Pío, donde justamente pues yo ingresé, ¿verdad? Pero bueno, fui, conocí y entonces se abrió otra, digamos, una luz grandísima en donde yo descubrí que había franciscanos, frailes y que no solamente eran los padres de las parroquias, porque pues yo pues, pensaba que solamente existían los padres de las parroquias,
y conocí una comunidad de hermanos y luego me empezaron a platicar de San Francisco y luego que San Francisco lo que hizo y luego que había muchísimas ramas de vida religiosa y pues me empezó, imagínate, a interesar muchísimo. Después me presentaron la vida de Padre Pío, no sé si conoces la vida de San Padre Pío y la película y los No, me comí sus escritos. libros, me los devoré, Sí, así, tiqui, 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 los todos, o sea, escritos. Entonces, sí. imagínate, pues yo también me empezó a interesar muchísimo y fue en ese proceso, yo me preparaba para mis sacramentos, al mismo tiempo se me presentó la vida de San Francisco eh, y fui como enamorándome, o sea, era una cosa que la verdad yo no me di cuenta hasta que un día, yo recuerdo mucho que un día yo fui al convento, un día que me sentía como que me ahogaba, de verdad, pero no era una sensación negativa, era una sensación positiva, tenía unas ganas de estar ahí, de poder hacer un rato de oración, de poder estar en la capilla, y entonces un día fui, me metí a la capilla y pedí platicar con uno de los padres que estaban ahí, que Fray Guillermo todavía vive, ¿verdad? Se acuerda muchísimo de esa experiencia, porque yo llegué y le dije, es que dice que cuando yo llegué y le dije esas palabras, que yo tenía una sonrisa muy grande, ¿verdad? Cuando se lo dije, yo le dije, es que yo no sé si tenga inquietud, yo no sé cómo llamarlo, pero a mí me gustaría vivir aquí. Y entonces él me vio y se sonrió y me dijo, porque ya le había platicado yo más o menos que yo estaba en proceso de sacramentos y pues un poquito le platiqué mi vida, nos empezamos a hacer amigos. Y sonrió y me dijo, es un fraile ya grande, ahorita tiene 70 años, sonrió y me dijo, estás muy contento, estás muy feliz, pero sigue tu camino, encomiéndate a Dios, busca la voluntad de Dios, pero, o sea, él decía que era toda esta euforia y todo esto nuevo Euforia. que, ajá, me dijo, síguele, o sea, se te va a pasar, ¿no? Estás como en las nubes, así todo romántico. Y pues qué bonito, me dijo, esta es tu casa, tienes tus puertas abiertas, ven cuando quieras y ya. Entonces, pues yo seguí insistiendo. O sea, él me dijo eso, pues le agradecí todo, pero yo seguí insistiendo en cuanto a que yo quería ir ahí, estaba ahí, me daban permiso de estar. Entonces, a veces yo llegaba solo y me metía en la capilla y veía ahí más o menos, me invitaban a comer a veces los frailes. Entonces, pues en ese eh, proceso, pues un día yo dije, pues va, o sea, se llegó el tiempo de mis sacramentos, hice mis sacramentos en el año 7, yo seguía yendo al convento, tenía toda esa inquietud y después ya formalmente yo pido un proceso vocacional, o sea, más formalmente yo digo, bueno, pues quiero descubrir. Y te lo Ujú. juro que había, y si aquí hay hermanos míos escuchándome, no me van a dejar mentir, te lo juro que había muchos frailes que decían, Javier, cuando se te pongan los pies en el suelo, se va a acabar. O sea, es ahorita porque traes toda esta euforia, pero cabe mencionar que todo esto lo hacía a escondidas de mi familia. Ajá, que Todo era a justo acabas escondidas de de mi poner. familia. ¿Qué decía tu familia sobre tu vocación? Ajá. Yo lo hacía todo a escondidas, por eso es con temor y temblor, porque yo tenía muchísimo miedo de mi familia, porque soy el hijo mayor. Mi papá, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más, pero mi papá esperaba muchísimo de mí, que no era Claro. esto, o sea, no es esto. Entonces, y yo lo sabía, ¿no? Yo sabía lo que mis padres esperaban de mí. Sí. Entonces también yo sabía la reacción que ellos iban a tener cuando yo les dijera, pues, ¿saben qué? Quiero hacer una experiencia. Eh, y entonces empecé a ir a llevar proceso, me quedaba fines de semana en el convento, viernes, sábado y domingo de proceso y demás. Pero yo decía que iba a un retiro de jóvenes, que iba a tal lugar a hacer servicio social a tal lado, o sea, yo nunca dije que yo estaba haciendo un proceso. Me sentía muy mal porque era como engañar a mis papás, pero al mismo tiempo decía, es que tengo que buscar la manera, que al final de cuentas no hubo manera, ¿no? Al final de cuentas, como se los dije, ¿no? Entonces, fue en un encuentro que estuve de 3 días, en donde yo salí con la firme decisión de querer hacer la experiencia y de decirles a mis padres. Y salí del convento, recuerdo, cité a mi familia, era un domingo, cité a mi familia, les dije que tenía algo importante que decirles.
Y pues bueno, se llegó el momento y les dije, ¿no? Les dije así que yo pues había estado viviendo un proceso, que ellos sabían, ellos habían vivido mi proceso Ujú, de querer hacer mis sacramentos y de practicar mi fe. O sea, mi familia lo había notado completito, pero no lo ujú, veían mal. O sea, no veían mal ujú. eso. Decían, pues Claro. qué bueno Ujú, que ayude, que vaya, que practique, ¿verdad? Pues está bien. Hasta ahí veían algo excelente. Ellos nunca se opusieron a que yo practicara mi fe. Pero cuando les dije que quería hacer una experiencia en un convento, ahí sí fue, no basta, ¿no? Ahí sí me dijeron, no, o sea, ya estás, te estás yendo de más y esto no está bien. Y entonces, pero bueno, yo siempre dije, bueno, voy a hacer una experiencia, no quiere decir que me voy a quedar, estoy decidido a hacerlo ahora. Hay frailes que me dicen que me espere, porque había frailes que me decían, espérate un año más, sigue conviviendo con nosotros. Pero yo en el fondo de mi corazón, te lo juro que yo sentía que si no lo hacía en ese momento, ya no lo iba a hacer. Entonces, pues siempre fui un chavo muy impulsivo, o sea, siempre fui impulsivo, siempre fui así muy inquieto, entonces también ujú, venía por eso, ¿no? ujú. Entonces, pues se llegó el día, yo me dijeron que era lo que ocupaba, la papelería que necesitaba y que después me iban a hablar para ver si había sido aceptado después del proceso. Y pues bueno, esperé. Y yo me acuerdo que en un momento de oración yo le dije al Señor, tú sabes, o sea, si me dicen que me espere, si me dicen que no, si me dicen que lo que me digan va a ser tu voluntad. Yo recuerdo que, y había Lo una pequeña, soltaste. Ujú, sí, había una pequeña posibilidad que me dijeran que no, o sea, me podían claro. decir no. Y entonces yo sí lo pensaba porque había frailes que me decían, es que espérate, espérate. Entonces yo decía, pues a lo mejor me van a decir que no, porque me están diciendo que me espere. Pero bueno, yo lo puse en manos de Dios, se llegó el momento. Me acuerdo que fui a la toma de hábito en Chihuahua de los novicios y fue en ese lugar donde salió un fraile que fue mi formador mis primeros 2 años brasileño, que ya está en Brasil, y llegó y me dijo, me dio un fuerte abrazo, era en la mañana y la toma de hábito iba a ser en Laudes, y me dio un fuerte abrazo y yo te lo juro que yo sentí que ese abrazo era el sí, y no me equivoqué, no me equivoqué. Me abrazó, me dijo buenos días, paz y bien, y cuando me soltó, me quedó viendo a los ojos y me dijo, ¿estás listo? Y yo le dije, sí, dispuesto. Y luego me dijo, pues felicidades, has sido aceptado, ya después te va a llegar una carta de lo que necesitas traer y todo. Te lo juro que ha sido de los mejores momentos de mi vida. La noticia de ser aceptado, la noticia de la profesión perpetua y el sacerdocio han sido para mí los días más emotivos de mi vida. Eh, pues bueno, era el mes de julio y yo para septiembre me esperaban. Ay, Regresé, regresé a Monterrey con la carta y diciéndoles a mis papás que en 2 meses me iba, ¿no? Que en 2 meses yo iba a empezar a hacer la experiencia. Pues se pusieron muy, muy enojados. Batallé muchísimo porque pues cortaron la comunicación, mis hermanos también se molestaron, o sea, fue una situación muy difícil, pero te lo juro que en el fondo yo estaba feliz. Y para mí eso era voluntad de Dios, para mí eso era una certeza de que no me estaba equivocando, porque a pesar de todo, que me dolía mucho, no quiere decir que no me dolía mucho que mi familia rechazara, pero yo sentía una paz interior y una tranquilidad y una emoción también de, ya se va a llegar el día, ¿no? Por fin voy a ir al convento. Entonces, pues se llegó el día y recuerdo, bueno, voy a mencionarlo aquí, ya pues muchos lo saben, algunos lo saben. Ese día yo me tuve que ir en taxi porque mis padres no me quisieron llevar y yo salí de mi casa un 1 de septiembre del año 2008 para el convento, a iniciar una nueva aventura, contento, feliz de la vida. No tenía idea, te lo juro, no tenía idea de lo que iba a vivir y de todo lo que Dios me ha regalado en estos casi 12 años, pero de verdad que han sido la experiencia más hermosa de mi vida. Eh, por eso me da mucha risa cuando me dicen, porque mucha gente piensa que es así, ¿verdad? Que desde niño eres monaguillo y que desde niño quieres ser padrecito.
Pues algunos sí, qué bueno. A mí me emociona mucho ver los niños practicando su fe o los monaguillos queriendo ser padres ya a los 8 o 10 años, ¿no? Pero también está este otro lado, ¿no? Que Dios llama eh, siempre. ¿Y no te, A mí no te identificaste con San Francisco, que también le tocó algo así, sí, sí, claro. O sea, ¿verdad? sí, claro. O sea, me identificaba muchísimo eso, que también vivió un proceso igual que sus padres, que renuncia a su familia, pues todo eso, ¿verdad? Era para mí motivo de alegría, ¿eh? Era motivo de alegría. Pero sí fueron situaciones muy difíciles que solamente por la gracia de Dios yo digo que estoy aquí, porque si fuera solamente por mis fuerzas, si fuera solamente pues por mí mismo ya me hubiera ido desde hace mucho, porque solamente Dios sabe las veces que en las cuales yo me sentía con unas dificultades grandísimas de decir, híjole, no me estaré equivocando. Y precisamente de ahí sale el don de la fotografía. A ver, Ahí sale. ¿por? El don de la fotografía sale en mi año de noviciado. En mi año de noviciado, para los que no saben, el noviciado es el año donde te ponen el hábito. Entras y eso es como un año de retiro. Un año, nosotros lo tenemos en la Sierra de Chihuahua, es en el bosque, entonces es un año completo como de retiro para más introspección, más oración, más preparación para los primeros votos. Entonces ese año, pues es un año fuerte, es un año realmente en el cual tanto los formadores como el Espíritu Santo y como tú, o sea, tienes que realmente Chambear. interiorizar, chambearle. Entonces, fue un año en el cual yo estaba viviendo una crisis, un momento decisivo sobre si seguir adelante o regresarme a mi casa. Era el tercer año, entonces, como vivía en un lugar realmente maravilloso, es un lugar maravilloso, amaneceres hermosos, atardeceres, el invierno cae mucha nieve, o sea, es un lugar precioso. Y yo estaba viviendo pues un momento de sequedad, de preguntarme, de dificultad, y mis formadores también estaban viviéndolo conmigo, o sea, me estaban acompañando. Y había una pequeña cámara así chiquita, Kodak, eh, y yo la tomé y había momentos de meditación, momentos de oración que nos dejaban caminar hacia el bosque y demás, y yo me la llevaba. Y recuerdo que en atardeceres y demás, empecé a tomar fotografías, empecé a ponerla en piedras, a ponerla en arbustos, a fotografiarme la cuerda, a fotografiarme el hábito, ¿no? Y entonces eh, un mo- hubo un momento en el cual yo imprimí unas fotografías y cuando imprimí las fotos, eh, fue como una segunda llamada, porque yo descubrí en las fotografías, yo descubrí quién era Javier, o sea, descubrí la identidad, descubrí la llamada de Dios, descubrí que lo que yo estaba fotografiando era mi vida, al menos así lo sentí yo en ese momento, ¿no? Descubrí que Dios me hablaba en esa luz, que al final de cuentas la fotografía es el arte de buscar la luz y el arte de manejar la luz, y me considero un buscador de la luz. Y entonces en las fotos, Y de la belleza, ¿no? sí, claro, claro. O sea, yo de las fotografías era una colección de 12 13 fotografías y brotó de mi corazón como aquel pasaje de San Francisco cuando escucha el Evangelio y dice, eso es lo que quiero, eso es lo que busco, esto es lo que ansío con todo mi corazón. Brotó en mi corazón un sí quiero. Te lo juro que para mí fue y de ahí nació mi pasión, o sea, de ahí nació el querer investigar más sobre el uso de la fotografía, la composición, la luz y todo. Entonces, pues al ver yo eso, para mí las fotografías eran escritos que mi interior hacía, o sea, escritos en ese momento de dificultad que yo estaba viviendo de decir, me voy o me quedo. Y descubro quién soy, o sea, descubro, te tienes que quedar, esto es tu vida, este eres tú, este que fotografías eres tú, porque al final de cuentas eran autofotografías, porque pues yo me Mm. retrataba yo mismo. Entonces, pues fue eso, ahí nace la pasión de la fotografía, ahí nace ya después cuando, bueno,
digo que sí, profeso mis primeros votos y me vengo a Monterrey para estudiar la filosofía y la teología, que pues bueno, tengo que estudiarlo para la ordenación sacerdotal. Y entonces, cuando estoy en Monterrey, pues empecé a ver tutoriales, empecé a comprarme revistas de fotografía, empecé a comprarme libros y me empezó a interesar muchísimo, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya después viene el proyecto del calendario y demás proyectos que han ido saliendo. Trabajé en la pastoral vocacional y la fotografía me ayudaba muchísimo para, pues, para trabajar la pastoral vocacional. Entonces, pues también se me manifestaba Dios de esa manera, ¿no? Y para mí también fue un regalo poder descubrir ese don, porque al final de cuentas era un don, ¿no? Claro, Que estaba ahí, sí, ¿no? totalmente. Sí, Y que lo hayas integrado a tu vocación, misión, ¿no? De una exacto. manera también diciendo esto es, y que también la Sí, necesidad de que Dios estuviera como revelando, que la foto es toda una ándale, revelación, ¿verdad? ándale. También Sí, revelando el quién era, como estrenando como una identidad nueva, porque tu conversión fue exactamente. muy, en fin, o sea, todo eso fue muy rápido, ¿no? Sí, Entonces siento que sí, del bautismo, de todo eso, Dios empezó un camino de revelar quién eres tú, ¿no? Eres mi hijo exactamente. amado, quién eres, cuáles son tus Exactamente. dones, tu Yo, misión, en fin, todo eso. exacto. Yo les digo a mis hermanos, no, y luego fíjate también qué cosas. Entramos 10 al convento en ese año y solamente quedé yo. O sea, los 9 se fueron. Y eso para mí, y yo les digo a mis hermanos que cuando yo veía a mi generación, o sea, cuando entramos y los 10 que éramos, yo veía a todos, ¿verdad? Pues nos integraban y las clases y todo junto, ¿verdad? Y yo los veía a todos y yo decía, Dios mío, o sea, porque eran muy inteligentes, unos ya venían de seminarios, otros venían de haber estudiado filosofía, otros venían, pues yo quería ser padrecito desde chiquito, decían, entonces conocían mucho, ¿verdad? A mí se me olvidaba el credo en la misa, inclusive, o sea, yo, yo estando como postulante, yo les decía, es que a mí de repente, o sea, yo de repente se me olvida el credo, o sea, no puedo de repente decirlo porque pues mi conversión y mi práctica de la fe y mi vocación estuvieron casi ligadas, entonces muchas cosas yo las conocí dentro del convento, muchas Claro, cosas, claro, muchas cosas. sí. O sea, todo eso de Concilio Vaticano II y todas esas cosas de la iglesia y de los papas y de las órdenes, las conocí dentro del convento, o sea, yo no Claro. tuve eso afuera. Entonces, y bueno, las salidas de mis hermanos me dolieron muchísimo, y al final pues profesé solamente yo votos perpetuos, profesé solo yo, y pues ordenación también. Gracias a Dios, algunos son muy felices, están casados algunos y sigo teniendo comunicación con ellos y todo, pero sí, ahí cuando yo Y, tengo mis... ¿eh? no, no, ¿y qué pasó? O sea, hiciste tu profesión, pero ¿y tu familia con este paso que era tan importante para ti? Ah, ¿Todavía seguía así o qué pasó? También por fíjate, ahí estuvieran intenciando de qué pasó con la novia, con la que te presentó el retiro. somos muy buenos Estás, amigos, ah, somos muy muy bien, buenos amigos. Sí, ya, somos muy buenos amigos. Mi familia, pues bueno, para mi familia como para mí fue un proceso en el cual también Dios fue influyendo y en el cual también yo tuve que entender que era un proceso para ellos, porque a sí, veces al principio de los años, el inicio, yo quería como convencer a mi familia con mis palabras, con mi miren, es que miren, es así, es así, es así. Pues para ellos no había razones, ¿no? Para ellos era, te me regresas porque estás haciendo algo absurdo. Y cuando yo descubrí también que era un proceso de Dios con ellos, porque también ellos tenían que sufrir una conversión, pues a mí no me quedaba de otra más que rezar por ellos y escucharlos, ¿no? Y cuando yo entendí eso y me dispuse más a escucharlos y a compartir la vida, más que dar argumentos para convencer, todo tornó distinto, todo se tornó distinto. ujú, Cuando yo llegaba a la casa y les decía a mis papás, no, que tuve esta dificultad, que tuve esta alegría, que tuve esto, que compartía lo que era, ellos realmente se quedaban pues con eso, ¿no? Y mi mamá era la que más insistía que me saliera. Mi mamá siempre fue la que más estuvo insistiendo, por favor, regrésate. ujú. Este, pero mi papá una vez, yo me acuerdo que estaba como en el cuarto año, sí, ya estaba en Monterrey, y un día me dijo, hijo, ven, no era lo que yo quería para ti,
no era lo que yo esperaba de ti, Ujú. pero te veo feliz, te veo contento, te veo tú, no me voy a oponer. Cuando me dijo eso, yo sentí, Ya, híjole, ya, ¿sí? Pero me lo di, entendió. pero también me recalcó unas palabras y me dijo así, pero a tu mamá tienes que tenerle paciencia. Y entonces yo sabía que sí, ¿no? Yo conocí a mi mamá, Ah, yo sabía que sí. Entonces, pues ha sido un proceso para ella, digamos que en la profesión temporal estuvo muy así como, bueno, pues sí. Me acuerdo que cuando hice la profesión temporal me dijo, pero todavía puedes decir que no. Y ella, ujú, pues sí, sí se puede todavía, ¿no? Tienen que pasar 6 años para hacer la profesión perpetua, pero pues aquí estoy. Y cada año ujú. renovaba, cada año hacía renovación de votos. Y entonces hacíamos la renovación en junio y nos dejaban salir 3 semanas de vacaciones con la familia. Y entonces Ujú, cada año me preguntaba, ¿volviste a decir que sí? Y yo, sí, o sea, aquí estoy. ujú, ujú. Y entonces, cuando se llegó a la profesión perpetua, sí fue algo muy doloroso, pero yo creo que fue el momento en el cual ella, Dios la tocó, digamos, Ya. porque estuvieron conmigo, porque a pesar de que mi mamá estuvo llorando toda la misa, ¿no? Toda la misa estuvo llorando y a mí se me partía el corazón porque me di cuenta que estaba como si estuviera la funeraria, como si fuera mi Entregando el real. hijo, entregando el hijo, o sea, literal. Sí, y fíjate que mi hermano, el ceremoniero de la profesión perpetua, cometió un error gravísimo porque fue y le dijo a mi mamá que en la postración, cuando yo me iba a postrar y cuando se cantaban las letanías de los santos y cuando yo me paraba, que ella iba automáticamente a entregarme a la orden y que yo ahora pertenecía a la orden. Le explicó todo el ceremoniero, pues mi mamá se agarró a llorar todavía más. Me acuerdo No, que, no, 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 no. Pues sí, sí, me sí, acuerdo sí, que, sí, pero un funeral, pobrecita. sí, pero ahí entendió, después vinieron pues ya los últimos años de la teología y ahora en el mes de agosto pues fue la ordenación sacerdotal que fue aquí en la Catedral de Monterrey, y pues bueno, fue un momento realmente maravilloso, un momento que compartí muchísimo con ellos, que ellos estuvieron también en la preparación de la ordenación porque estuvieron metidos también ahí en todas las cosas que se ocupaban y pues bueno, ahorita digamos Y que están tranquilos, ¿sí? claro, me Después imagino de, que en la ordenación sacerdotal ya poder recibir la sí, comunión de manos de... Ah, no, pues no, ellos no tienen sí, sacramentos. para mí fue mis Sí, es hermanos, cierto. mis hermanos hicieron los sacramentos, mi hermana se casó en el año, hace, hace 5 años, se casó mi hermana hace 4 años, hizo todo. Y gracias a Dios estoy ahorita en el mes de noviembre, si todo esto se compone, voy a casar a mi hermano en el mes de noviembre, si Dios quiere, Wow, qué también. bonito. Entonces, pues imagínate, Claro. cómo no estar agradecido con Dios, a pesar de que viví momentos muy difíciles, Sí, me eh, imagino. pero ha sido mucho más el regalo que Dios me ha dado en estos años, eh, pues en esta vocación, diciendo que sí, Wow. respondiéndole que sí. ¿Y qué es Sí. lo que más te ilusiona de tu sacerdocio? Híjole, estar con la gente, el poder acompañar a la gente, el poder ser parte de ellas es algo que a mí me apasiona mucho, ¿no? Irme a meter a sus casas y platicar y ser parte y escucharlos. Por ejemplo, algo que disfruto muchísimo es la confesión, la disfruto muchísimo, la Eucaristía. Y para mí también ha sido un reto grandísimo todo este tiempo que estamos así, sin el pueblo de Dios. Imagínate, mi primera Semana Santa me la pasé así y reflexioné. Claro, la primera como sacerdote. Sí, es Sí, cierto. y me acuerdo que, mira, la primera semana de esto, cuando dijeron que no iba a haber misas y todo, bueno, pues la primera semana dijimos, bueno, pues primera semana, segunda semana, cuando ya se llegaba la tercera y que casi ya era Semana Santa, y yo me acuerdo que un día en mi meditación en la mañana dije, Dios mío, me voy a pasar la Semana Santa, sí, de verdad. Y fue un momento triste porque la verdad que sí me puse triste, la verdad que sí, sí dije yo, ¿por qué así? O sea, pero bueno, Dios sabe por qué, ¿no? Dios conoce por qué y entonces pues simplemente me queda a mí confiar, pero también ¿Y hacerle saber, lograste entender el por qué, el para qué? pues
quién sabe cuál sea mi futuro. Pero, pero, mira, eh, algo que saqué de provecho y que estoy sacando de provecho de todo esto, estoy reflexionando que necesito mucho al pueblo de Dios, que un sacerdote es sacerdote para el pueblo de Dios. He valorado muchísimo el don del sacerdocio en estos momentos difíciles donde no convivo con la gente. Ujú. He reflexionado acerca del uso de los medios de comunicación, esto que estamos haciendo nosotros ahorita, tú y yo. Entonces, pues ha tenido muchísimos frutos, claro que sí, ¿no? Y al final de cuentas, pues poner en práctica la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? En momentos difíciles como estos, Sí, 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 sí. ¿verdad? Ay, qué cosas. Qué cosas. ¿Qué ¿Cómo les ves? parece, gente? ¿Qué les pareció? Fíjense. Entonces, si todos los que nos están escuchando aquí hay jóvenes, jovencitas y demás personas que de verdad sienten que tienen inquietud, no duden que es inquietud, ¿no? Hay que Hoy en día, resolverla. Hay claro que que sí. resolverla. Y hoy en día debemos de rezar porque podamos responder con generosidad, porque Dios sigue llamando y Dios llama siempre. Lo que no hay son corazones generosos para poder decir que sí. Pero yo no creo en un Dios que diga, oh, este año no les voy a mandar a nadie. No, Dios llama siempre. Y yo Sí. te aseguro que hay muchísimos jóvenes, porque he conocido muchos que tienen Ujú. inquietud, pero por temor no dan el paso, ¿no? Sí. Me he encontrado inclusive jóvenes adultos, muy adultos, de 40, inclusive unos casados, que me dicen, a mí me hubiera gustado mucho hacer una experiencia. ¿Y por qué nunca la hiciste? ¿No? ¿Por qué nunca? No, pues porque mi familia, no, porque me daba miedo, no, porque nunca fui, nunca investigué, ¿no? Entonces, si hay aquí alguna persona que sienta esa cosquillita en su corazón, de verdad, dése la oportunidad de conocer, de poder responder, y vamos viendo, ¿no? Sí. Y cuando conecta con el corazón, ahí está la Ya, respuesta. Cuando hace el exactamente. clic. Si hay clic, Es, ya, ¿verdad? imagínate. Sí, claro, Sí. claro, claro. Ay, no, qué bien, qué bien. ¿Y cómo estuvo eso de la exposición de fotos que hiciste? Ah, bueno, pues después, bueno, el título de Fray Foto. Tú vives aquí en Monterrey, ¿verdad? Sí, sí, Conoces el periódico El Norte. sí. El periódico El Norte tuvo la culpa de que me llamaran Fray Foto. En mi año de servicio, estuve un año en California Ajá. y en mi año de servicio, una vez me llamaron a la parroquia ya una reportera del periódico que había visto mi Instagram, el pasado, el hackeado, y que quería hacerme una entrevista, ¿no? Porque le llamaba la atención que era religioso, bueno, que yo era un religioso que tomaba fotos y que estaba en las redes sociales. Entonces Ujú, me hizo una entrevista y me preguntó sobre las fotografías, me preguntó sobre mi vida, sobre mi vocación, todo así. ujú. Y de título le pusieron Fray Foto. Entonces fue a raíz de eso que ya de ahí empezó y la gente empezó a llamarme así y pues bueno, se quedó. Pues nada, ahí quedó. Bautizado. Sí, Trae foto. Y y hoy descubro que es Javier. Javier. Y ¿Y cómo le llaman? ¿Le llaman de Fray Javier, Padre Javier o Javier? mira, aquí en la parroquia donde vivo me dicen padre, la gente, ¿verdad? Ajá, Mis hermanos frailes me dicen Fray Javier, ¿no? Fray Fray Javier, Javier. Fray Javier. Pero mi nombre completo es Jesús Javier Garza Ontiveros. Ah, qué cosas. Jesús. ¿Sí? ¿Mm? Entonces, entonces me preguntaste por la exposición. Cuando salió la nota, unos trabajadores del municipio de Linares que tenían la Casa de la Cultura me Ujú, invitaron a hacer una exposición de fotografías, ujú, pues pagada por ellos, que yo solamente seleccionara las fotos y que iban a estar expuestas un mes en la Casa de la ujú, Cultura y demás. ujú, Entonces, pues preparé una exposición, que es la primera que he preparado, y le llamé propiamente Identidad y Pertenencia, porque ujú, justamente eran las 14 fotografías que me habían hablado a mí, que contaban mi historia, y las fotografías contaban mi proceso vocacional. ujú, ujú. Entonces, Ya, ok. así fue, Qué así fue. interesante. ¿Ya ven?
Muy bien. Está preguntando Gracias. aquí, cómo Sí. saber cuál es el carisma? ¿Qué opinas tú? El carisma. Mira, pues el Porque hay carisma tantos es, carismas en la iglesia y entonces es como, bueno, y si yo siento que ajá, Dios me llama, ¿cómo saber el carisma? Yo tengo una teoría, ¿cuál es la tuya? ah, mira, yo creo que es cuando uno se enamora, ¿no? Cuando uno se enamora, eso se siente, eso se palpita. Y el carisma no tiene que ver con que todo me guste, ¿no? Va a haber cosas que me disgustan y va a haber cosas pues que se me dificultan. Pero el que se me dificulte algo no es clave de discernimiento, ¿no? El discernimiento está en el amor, en lo que uno siente, en lo que uno, porque al final de cuentas uno puede no gustarle barrer, pero cuando se barre con amor, todo cobra un sentido diferente, ¿no? Ujú, Entonces, el carisma es propiamente ese don del Espíritu, es donde el Espíritu Santo se mueve, ¿no? Entonces, ujú, cuando uno busca eh, el Espíritu Santo en ese carisma de la iglesia propio, franciscano, benedictino, como quieran llamarle, porque hay miles, este, pues uno va sintiendo ese amor y se va enamorando, ¿no? ujú, Del carisma. Pero ujú. a veces confundimos mucho que me tiene que gustar todo y no es verdad, no me tiene que gustar No. todo, ¿no? No, pero hay una identificación inicial y más que Ujú. nada, mi teoría es que Dios porque quien elige es Dios, ¿verdad? Es Él quien Exacto, sale a nuestro encuentro. Cuando Él sale al exacto, encuentro, sale con un carisma. O sea, no es eh, de que, a ver, en que me voy como en un súper, ¿verdad? Con mi carrito y me gusta este, me gusta este. O sea, no, es exacto, Dios que viene y viene con un carisma, que fue tu caso. O sea, tu exacto. amiga te llevó a un retiro y de retiro te llevaron a este convento y en este convento encontraste tu lugar. O sea, fue Dios quien te llevó ahí, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que donde Dios te lleva, ahí es, ¿no? Exactamente. Y también, por ejemplo, cuando estaba haciendo mi proceso vocacional, los frailes me decían, es que ve a conocer el seminario de Monterrey, conoce la vida diocesana, conoce los franciscanos que no son capuchinos, no conoce los agustinos. Y pues fui a un preencuentro sacerdotal, sí, un fin de semana sacerdotal en la diócesis. No. Fui con los franciscanos en San Pedro. No. O sea, ya estaba mi corazón ahí puesto, ¿no? Entonces, pues bueno, así vas Y también respondiendo, hay ¿no? un Como clic tú con la dices. comunidad, ¿no? Hay un clic Sí, con claro. él. Uno llega al lugar donde están las otras personas que viven este carisma y dices, de aquí soy. Es muy Sí, chistoso, pasa algo así como, exacto. pertenezco a ese grupo, o sea, Sí, tienen lo mismo que sí, yo, sienten lo mismo que yo, hay sí. sintonías, ¿no? Es Sí, interesante. sí, es como cuando te dije ahorita al inicio que cuando yo estaba haciendo el proceso había días en que yo quería estar ahí, ¿no? Y a veces no había retiro, no había nada, pero yo hablaba con el guardián de la casa y yo le decía, hermano, ¿puedo ir un momento? Sí, yo sentía la necesidad de estar a veces ahí, ¿no? Sin ningún motivo. Así es, exactamente. Sí, aquí alguien preguntó, ¿hay que conocer todos los carismas para saber cuál es el tuyo? No, o No, sea, hay que esperar y es Dios quien toma la iniciativa. O sea, yo estoy exactamente. convencida de que no hay que ir, no sé, tocando todas las puertas, Aquí, buscando allá, acá, sí. todo. Siento que es Dios quien viene. Si Él quiere, Sí. Él va detrás de ti, ¿no? Siento yo, Sí, claro, algo así, sí, claro, ¿no? sí, claro, porque al final de cuentas, pues si estás conociendo y conociendo y conociendo y conociendo, sería como algo como interminable, porque después hay carismas tan distintos, ¿no? Muy, muy Sí, diferentes, muy distintos. sí, 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 Ujú. ¿verdad? ¿Qué más Sí. había por ahí? Había una pregunta más. Piriri. Yo amo al Padre Pío, yo también. Ujú. ¿Tienes alguna historia con él? Ay, pues ahora en septiembre tuve la oportunidad de estar allá en la tumba, en San Giovanni Rotondo, Ah, y, y celebré la misa ahí, en la cripta, la uy, qué tumba. bonito. Fue un momento muy bonito, un momento muy De bonito. las Y aparte, primeras misas, literal un mes de sí, sacerdote. tenía un Uf, mes, entonces fue confirmación del Padre Pío diciendo, hijo mío. sí, fue una experiencia realmente maravillosa el poder estar ahí. Claro que sí, Porque tu congregación es la misma del Padre de Pío, Padre Pío. literal, Sí, la misma. sí, sí, la misma. Ujú. De hecho, me hospedé Wow. ahí.
me hospedé en el convento donde él vivió y todo. Ujú. Ahí me Wow. hospedaron los hermanos. Pues, no, es un santazo. Ya Sí, esos son otros niveles sí, ¿verdad? de Otros niveles, santidad. muy Sí, arriba. sí, sí, exactamente. Ay, pues nada, Fray Javier. Ha sido un gusto Muchísimo. poder Ah, escuchar tu historia y todo gracias, a mí eso. No también. jamás me hubiera imaginado que a los No, 20 años fue tu bautismo, tu sí, todo, confirmación, tu todo, o sea, muchísima comunión. gente. Muchísima gente cuando platicamos, que conozco gente y a veces platicamos y entonces les impacta muchísimo cuando digo, no, o sea, Ajá. no tenías inquietud cuando eras niño, ¿no? O No, sea, jamás, no estaba nunca en mis planes. sí, Si sí, tú me sí, preguntas, nunca en mi vida lo imaginé, estar haciendo lo que estoy claro. haciendo, jamás. Una inquietud existencial que estaba ahí, pero que en su Sí. momento cuando encontraste lo que era este vacío que estaba por ahí, dijiste, este es el hueco. Yo me Esto estaba, es, ¿no? Esta es la pieza que faltaba para mi hueco. esto Sí. es, sí, claro, claro. Así fue, así como lo dices, claro que sí. Pues muy bien, pues miren, los que siguen hasta el final en nuestra live tienen que ofrecer un regalo al invitado, que es ofrecer una Ave María por Por la favor, vocación, sí, perseverancia del Fray Javier. muchísimas gracias. Entonces, para que todos pidan por él, que hagan una oración por él también. Sí, sí, de Y verdad, nada, porque sí, porque es necesario, ¿verdad? es necesario. Sí, de verdad que sí. Somos tan Sí, frágiles. Ujú. sí, y queda todo un camino por delante. Ahora todo lo que Dios va a ser Primero maravilloso, Dios. todo lo que está por Ojalá que delante. sí. Sí, sí, sí. Muchas gracias, de verdad. Y nada, y queremos pedirte la bendición. Entonces, Claro para que los que no sí, estaban con al principio, muchísimo para que gusto. sepan la Ya nos están bendición de diciendo. un... Ah, sí, Ya ¿verdad? nos, La bendición... y la bendición, dicen ellos. Ajá, no, la bendición, porque se quedaron, porque querían la bendición, ¿verdad que sí? Sí, claro Ajá. que sí. Porque uno gana indulgencia, ¿verdad? Sí, Indulgencia sí, grande, gorda, sí. por recibir esta bendición de un neo sacerdote cuando está dentro de su primer año de ordenado sacerdote. Toda bendición que uno recibe es una bendición especial. Entonces, tiene que pedir a Dios en su corazón esta bendición con mucho amor Ujú. y nada, y Dios concede gracias especiales. Claro que sí. Voy a hacer primero una oración, que es una oración que yo hago todas las mañanas, que es aquella oración que San Francisco hace al Cristo de San Damián para que lo ilumine y donde Francisco descubre su vocación. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. El Señor esté con ustedes Y con tu y con tu espíritu. espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Les mire benignamente y les conceda siempre su paz. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas Muchísimas gracias. Vamos a dormir gracias. con bendición y todo. O sea, qué increíble. ¿Ya ven? Agra- a- agrade- a- Agradezco muchísimo tu espacio, agradezco muchísimo que me hayas invitado a platicar, porque al final de cuentas me encanta compartir lo que Dios hace con nosotros y yo les digo a la gente que de eso se trata en las redes sociales, de poder compartir lo maravilloso que ha sido Dios en nuestra vida y así poder enamorar a otros y compartir lo que Dios hace con nuestra vida, ¿no? Al final de cuentas de eso Eso se es. trata. Entonces a compartir más lo que Dios hace en nuestra vida, ¿no? Y a hallar Así juntos, es. Muy ¿sí? bien. Un Gracias, Vero. gusto, un gusto. Para Muchísimas gracias. Que Dios te el gusto, bendiga. Cuídate el, gu- mucho. el gusto ha sido mío también, ¿eh? Dios les bendiga. Seguimos en comunicación, en contacto. A todos, muchísimas gracias. Bye. Por aquí nos vemos Bye. mañana a las 10 de la noche, mismo horario. Primero Dios.